Hoy en Al Lío entrevistamos a Ondo Ondongono, autor del libro Liptako Guruma, Principio de la dignidad y la unidad real de la visión panafricana, y a Abuy Enfueva, prologuista del libro y activista panafricanista. Con ellos vamos a hablar de la situación en el Sahel, una región que atraviesa el continente africano de oeste a este por debajo del desierto del Sáhara. Una región que, como el resto del continente, es totalmente desconocida para los occidentales, pero que en los últimos años ha saltado a las páginas de internacional por varios golpes de Estado, que han gozado de distinto grado de apoyo popular. Ondo, Abuy, muchísimas gracias por venir. Tendría que estar Silvia otra vez, pero aquí estoy yo y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, yo en mi caso. ¿Qué tal estáis? Muy bien, y muchísimas gracias por la oportunidad de darnos el espacio de poder expresarnos. Encantado de estar aquí con vosotros en este magnífico Al Lío. Pues muchas gracias de nuevo. Para empezar, yo creo que es mejor que construyamos la entrevista poco a poco y hay que sentar unas bases para que tengamos todos en nuestro saber el conocimiento. Y la primera pregunta es, ¿qué es el panafricanismo? Bueno, el panafricanismo es una corriente de pensamiento, una corriente política, una corriente cultural de liberación de los pueblos africanos que nace a partir de la Revolución de Haití de 1804 y pero previamente también nace a partir del contexto colonial de la esclavitud, de los palenques, los quilombos, que es el origen del panafricanismo y evoluciona hasta el siglo XVIII con el movimiento Back to Africa, y el siglo XX, principio con Marcus Garvey, y finalmente a la liberación del continente africano. Y ese es el panafricanismo, es un movimiento anticolonial donde el movimiento negro, donde el pueblo negro quiere tener un marco de liberación. Surge en la misma época que surgen el socialismo, el sionismo y todos estos otros movimientos parecidos. Y Ondo, ¿qué es el Sahel y por qué es importante? ¿Qué pasa allí? Pues el Sahel es una zona de África que se encuentra entre la parte norte, el desierto del Sáhara, y de ahí los 11 países que se encuentran desde una costa hasta la otra son en realidad 11 países, antes eran 10 porque Sudán se ha dividido en dos, y esa zona, esa franja es la que se llama Sahel. ¿Y qué es lo que pasa allí más o menos? Pues resulta que en el Sahel se impuso un terrorismo desde el año 2010 y ha habido una crisis durante mucho tiempo en el Sahel y de esa crisis han surgido revolucionarios, es decir, tres militares que dieron golpe de Estado para liberar la zona del centro del Sahel y llevar a cabo esa revolución. ¿Y qué importancia tiene el Sahel para África y para el resto del mundo? Pues es muy importante hacer esa pregunta porque es una revolución silenciosa de la que no se habla en ninguna parte. Sabemos que el terrorismo que se impuso en esa zona es como una amenaza, o digamos bien, lo que hacen algunos países en esta zona es como un chantaje a los habitantes de esa zona y los gobiernos del Sahel. Por eso decido escribir ese libro para explicar todo el contexto que surge desde el principio hasta la situación actual de la revolución del Sahel. Y de ahí vamos a hablar de Mali, de Burkina Faso, de Níger, de los países que se encuentran en el centro del Sahel, pero también de algunos países que se encuentran en la zona, porque toda esa zona, hay una que se llama la CEDEAO, son unos 8 países que se encuentran en la parte del oeste de África, pero aunque el Sahel llegue hasta la otra parte, me centré exclusivamente en hablar sobre la revolución en el centro de los 3 países donde hubo los golpes de Estado. Pero sí que hubo durante ese periodo otros golpes de Estado, digamos en Guinea-Bissau, hubo en Chad, en Gabón, pero esos 3 son muy importantes, como explicó el compañero, porque son golpes de Estado populares y panafricanos. Y Abuy, ¿tú por qué piensas que es importante que se sepa todo lo que sucede en el Sahel, en el resto del mundo? Porque es importante también para África. Bueno, en primer lugar, el Sahel tiene un marco estratégico. Es una región, la región más rica, tiene un marco estratégico, es donde pasan todas las, digamos,
todo el contrabando de armas. Cuando Francia, Occidente, destruyó a Gaddafi, las armas se quedaron allí. El terrorismo del que ha hablado Hondo antes es un terrorismo que Occidente trae de Pakistán, de otros sitios para desestabilizar África y montar el terrorismo islámico para que sean ellos grupos como Boko Haram y todos estos grupos, son grupos que siempre son patrocinados por Occidente, por Estados Unidos, por la Unión Europea. De esa forma, Francia puede estar siempre participando de pacificador en un contexto de guerras. Por tanto, y luego al mismo tiempo los países del Sahel son los que fabrican los minerales que se necesitan para la guerra nuclear, para los teléfonos móviles, para la guerra espacial, e incluso cosas como que en el Níger, que fabrica el mayor fabricante de uranio, resulta que no tenía luz y París tenía luz. Entonces Francia, cuando aquí hubo un apagón hace unos meses, Francia pudo sobrevivir con el uranio de Níger. Y no hubo apagón en Francia porque ellos se echaron mano de esa energía nuclear, ¿no? Es decir, los recursos, la revolución de la que habla Hondo, vienen porque los pueblos de África quieren que dejen de robarle los recursos, que Francia deje de extorsionar a los países africanos, a imponerles una moneda como el franco CFA, que realmente solo beneficia a la Unión Europea y a Europa. Y más a un nivel personal, ¿qué fue lo que os motivó para escribir este libro? ¿Por qué a vosotros particularmente os interesa el Sahel? Decidí escribir el libro... Sí, porque él ha hecho... Sí, el prólogo. Pero decidí escribir el libro porque dentro de nuestro movimiento, primero, tenemos una representación en Abya Yala, lo que mal llamáis América Latina, y nuestra gente de allá necesitaba mucha información de lo que estaba pasando en África. Nosotros trabajamos en red, tenemos esa representación allá en casi todos los países de Abya Yala, aquí en España y en África. Entonces trabajamos en red. Y yo soy el portavoz, no lo dije antes, yo soy el portavoz del movimiento panafricanista Cuarta Internacional Garbellista, y me toca tener que lidiar con otros lugares donde tengo que hablar en nombre del movimiento. Y desde nuestra gente en Abya Yala había esa dificultad porque gran parte de esos países son de habla francófona y no había mucha información. Y yo estuve trabajando durante mucho tiempo, recabando información, hablando con la gente de allá, investigando, y al final tuve que tomar la decisión, primero para nuestra gente que necesitaba esa información, y segundo, rebatir el argumento, porque en los medios de comunicación se habla muy poco. Es como si no se quiere saber lo que está pasando en el continente africano. Y para mí es muy importante tener que visibilizar la situación que están pasando los países africanos y sobre todo de esa revolución, porque cuando hubo la primavera árabe se hablaba mucho, se habla de otros lugares. Esos días hay casi muchas manifestaciones en Madagascar, que seguro que la gente no sabe. Hay manifestaciones en Marruecos, están hablando de la corrupción de esos países y se habla muy poco de esos lugares, ¿no? Nosotros, como movimiento, tenemos la obligación de tener que poner todo eso a la palestra para que la gente sepa lo que está pasando. Y también escribo ese libro porque esa lucha que se lleva a cabo en esos países es muy importante. Llevamos mucho tiempo desde que se asesinó a Gaddafi, o sea, todo Occidente decidió tener que asesinar a Gaddafi y destruir Libia. De ahí surge realmente el terrorismo en la zona, porque nunca existió. Había grupos rebeldes, pequeños grupos rebeldes en África, pero nunca había habido tanto terrorismo en la zona. Pero se hizo adrede. De hecho, las personas que lean el libro, lo que hago es una cronología de los sucesos para que la gente entienda realmente qué es lo que está pasando en esta zona, por qué hay terrorismo y por qué desde Occidente se tilda mucho esos tres países. De hecho, el título es Liptako-Gurma. Liptako-Gurma es el acuerdo que se firma entre esos tres países para defenderse mutuamente. Es decir, Mali, Burkina Faso y Níger se firman ese acuerdo para defenderse, porque desde Francia y Occidente lo que hicieron era instrumentalizar, digamos,
esa parte de la CEDEAO es la Comunidad Económica, que se encontraba en esos tres países para atacar a Níger, cuando hubo el golpe de Estado en Níger el 26 de julio de 2023. Claro, Francia no podía digerirlo porque acababa de perder a Mali, acababa de perder a Burkina Faso y después perder a Níger y no podía aceptarlo. Lo que hizo era, conjuntamente con, lamentablemente, todo el Occidente, instrumentalizar a la CEDEAO para que atacasen a Níger e instaurasen de nuevo al gobernante depuesto. Claro, Mali, Burkina Faso, sabían perfectamente que si permitían que eso pasara, porque los terroristas lo que hacían era crear estragos en esos dos países y huir en Níger. Y una vez que cae en Níger, Mali y Burkina Faso entendieron que tenían que apoyar a Níger para que se pudiesen defender mutuamente. Y es muy importante, ¿por qué? Porque para nosotros, y para mí en concreto, lo que pasó con Gaddafi en Libia, donde la OTAN y la Unión Europea decidieron tener que destruirlo, y los pequeños países africanos que intentaron apoyar a Libia fueron amenazados y nadie hizo nada. Claro, tener que ver dos países apoyar al tercer país hermano y decir que cualquier país africano u occidental que intente invadir a Níger entrará en guerra directamente con esos dos países. Por eso firman ese acuerdo que se llama Liptako-Gurma y yo me llamó mucho la atención. De hecho, estuve en el sofá y cuando empezaron a hablar de ello salté en el sofá porque estaba dando un tic de algo que iba a pasar. Y claro, ese acuerdo es muy importante porque es la primera vez que se ve una cosa igual en África. Y es cambiar el chip en decir, nosotros estamos luchando por la autodeterminación y por nuestra libertad y nuestra independencia. Aquí no podemos permitir que alguien venga a imponer el terrorismo y seguir haciendo lo que viene haciendo. Por eso yo cogí el título del libro y creo que es importante porque después de ese acuerdo han dado un paso más hacia la confederación. Hoy en día se llama AES, Alianza de los Estados del Sahel. Fue el comienzo de algo. Sí, de hecho aquí le pongo AES, normalmente hoy en día esos tres países han creado su espacio, su propia confederación, algo también un poco insólito en el continente africano. ¿Y para vosotros en qué se diferencian estos golpes de los anteriores? Bueno, básicamente Occidente, la Unión Europea, impone dictaduras en África. Por ejemplo, España, Reino Unido, Estados Unidos imponen en Guinea Ecuatorial, que fue provincia española, Obiang, que lleva 50 años. Imponen en Gabón a Bongo, Olí, imponen en Camerún a otros que son dictadores que trabajan para Occidente, que roban y traen el dinero a Europa. Por ejemplo, el golpe que se realizó en Gabón fue porque el presidente dijo que las empresas francesas pagaran impuestos. O sea, la locura. ¿Sabes? Y le dieron un golpe de Estado. Entonces, siempre ha habido golpes de Estado en favor de Occidente. En el libro viene todo muy detallado. Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, un montón de golpes que Occidente promocionaba, ¿no? Y estos golpes se diferencian de que es el pueblo el que, harto del terrorismo en lugares donde el Islam es el 5% o era el 10% como Centroáfrica, de repente los rebeldes están a punto de tomar la capital. Y cuando se les detiene, y supongo que les torturaron, pues confiesan que es el servicio secreto francés el que nos ha traído aquí, para desestabilizar esto, para las minas, para todo lo que son los recursos. Entonces el pueblo es el que pide a sectores de gente joven, porque Ibrahim Traoré nació en 1988, es un chaval joven que ha estado luchando como militar, ha estudiado allí, ha estudiado geología y está en las redes sociales y se dan cuenta que la revolución de las redes sociales ha llegado a los jóvenes y que la gente del pueblo exige un cambio que es radical. Y, por ejemplo, todos los dictadores que Occidente defiende, el señor Mohamed Bazoum, que iba de ultraislamista y resulta que su dinero lo tenía en el Banco Vaticano. Entonces, ese es el tipo de personajes, Obiang, bueno, toda esta gente que son los amigos del emérito, toda esta gente. Entonces, el pueblo es el que dice que no quiere ya más y que el pueblo es el que dice que queremos cambios sustanciales y que, en este caso, que la gente en Europa no lo vea como militares,
porque la tradición de militares políticos en Latinoamérica existe, y en Tomás Sankara y en otros sitios, simplemente que las Fuerzas Armadas es una institución que está vinculada al pueblo, porque los políticos y todo, pues ya te digo, Senegal, por ejemplo, cuando el presidente deja de ser presidente, se va a vivir a Francia. O sea, con eso te está diciendo que realmente el pueblo pues no tiene ninguna vinculación con eso, ¿no? Y también todo el tema de la revolución de las redes sociales que vienen en el libro, de que las poblaciones africanas, es decir, la inmigración, ¿por qué la gente inmigra? Porque Francia y España, a través de sus empresas como Pescanova, privatizan las playas y el mar, y los chavales que salen a pescar los detiene la policía. Entonces esa gente tiene que arruinarse y coger y largarse a Europa, y cuando llega a Europa los matan en la valla de Ceuta y Melilla. Sí. ¿Quiénes son los responsables también de eso? No solamente es Occidente, también son los gobiernos africanos. Y la gente se levanta, como no puede levantarse directamente contra Europa, se levantan contra los representantes de Europa en África. Bueno, matizar que existen dos tipos de golpes de Estado. Hay golpes de Estado populares y golpes de Estado reaccionarios. Y aquí también cabe señalar el trabajo que venimos haciendo como movimientos panafricanos, porque en todas esas zonas tenemos representación y durante años venimos concienciando a la población, y gran parte de la gente que sale a la calle son personas que forman parte de nuestros movimientos, parte de otros movimientos panafricanos, parte de la sociedad civil, que es consciente de la situación, y de ahí estos golpes de Estado son muy distintos, porque dentro del libro lo que hago es tener que demostrar los golpes de Estado que han pasado previamente en esos lugares, para que la gente vea la diferencia si desconocen de la realidad del lugar, porque un lugar como Burkina Faso lleva 8 golpes de Estado. O sea, un golpe de Estado más no es nada nuevo. La gente puede pensar, bueno, siempre ha habido golpes de Estado, y que ese golpe de Estado es igual. No, es un golpe de Estado donde el propio pueblo se levanta contra un tirano que lleva tiempo y dan un golpe de Estado. Y de ese golpe de Estado hay un lapso de unos 8 meses y se rectifica. Por ejemplo, el caso de Burkina Faso, en Mali pasa lo mismo. ¿Por qué es importante para nosotros estos? Porque los gobernantes que están en el poder son jóvenes que han pasado por las universidades, que han pasado por la sociedad civil y que están trabajando acorde a la población, que es algo insólito que nunca se había visto en África. Golpes de Estado reaccionarios, lo que hace Occidente es imponer a su títer que garantice sus intereses, y le da absolutamente al pueblo. Pero cuando ves estos golpes de Estado de esos 3 países, por eso son países muy, muy atacados. Mali, Burkina Faso y Níger están siendo atacados en todos los ámbitos, y esto se podrá leer después en el libro, ¿no? Es muy importante para nosotros porque primero son panafricanos, llevan la agenda que defendemos y cosas que mucha gente pensaban que eran utópicas, pero que son reales, y no sabíamos que podríamos vivir esa realidad. Pensábamos que estábamos trabajando a largo plazo, pero claro, se nos está pillando que cosas que pensábamos que podíamos hacer en 20, 30 años se están llevando a cabo en muy poco tiempo. Que la utopía es realizable. Claro. Y con respecto al libro, que es una especie de análisis y manifiesto, ¿cuál diríais que es la tesis principal? Pues la tesis principal del libro es esta lucha de la autodeterminación de ese pueblo. Luchar para tener una cierta dignidad. Por eso el título del libro es Liptako Guruma, principio de la dignidad y unidad real de la visión panafricana, porque, como ha comentado Abui, la visión del panafricanismo es eso. Desde la conferencia de Berlín, 1884-85, que se divide el continente africano, siempre se ha jugado al divide y vencerás. Los países africanos están divididos, y si miráis en el mapa de África... Con escuadra y cartabón, unas rayas y de repente... Cortando el pastel. Y claro, así divides familias, divides imperios, divides reinados, divide gente, que incluso la gente que vive en las fronteras lo saben muy bien. La misma familia, las mismas personas están en distintas partes, y eso causa muchos problemas. Claro, es muy importante cuando vemos esa unidad por primera vez, pero sólida, y
y que se estén dando esos pasos. Y esa lucha de la autodeterminación, donde, claro, la gente está ya harta, la juventud africana, nuestra generación no podemos ni queremos volver a permitir las mismas cosas que venían pasando. No es posible. Hemos estudiado en las mismas universidades, tenemos las mismas capacidades, estamos en los mismos tipos de entornos, trabajos, y no podemos seguir permitiendo que se nos siga tomando el pelo. Y esa generación está dispuesta a tener que cambiar el continente africano. Y eso es muy importante para nosotros, tener que seguir luchando y apoyando a los gobiernos que se apoyan en el pueblo, porque es algo que nunca se había visto. Cuando hay un binomio pueblo y gobernantes yendo en la visión de lo que quiere el pueblo, es algo positivo para el continente africano, pero empezando por el Sahel. ¿Y estos cambios ya los está viviendo la población? ¿Se están notando? Sí, se ha notado bastante porque, por ejemplo, en Burkina Faso, por ejemplo, el nivel de vida ha subido, la alimentación, es decir, los 3 estados han obligado a las empresas francesas a renegociar los contratos. Contratos que eran de 90-10, o sea, 90 para Francia, 10 para ellos, por lo menos ahora son del 50%, del 45%. Y los gobiernos no les han dicho, que se vayan dicho que hay que negociar los contratos de uranio, de oro. Por ejemplo, un país que fabrica, Francia tiene mucho oro, Alemania, Inglaterra, sin embargo el país que lo fabrica, que es Níger, que es Mali, sin embargo no tienen reservas de oro. Entonces, bueno, se han hecho nuevos contratos, se ha distribuido. Por ejemplo, la expulsión de las Fuerzas Armadas francesas de África, el tema del franco CFA, que es un tema que Hondo puede, en el libro lo habla muy bien, pero que puede contar de la moneda, las relaciones económicas. Ha habido grandes cambios económicos. ¿Qué ocurre? Que a nivel mediático hay un boicot por parte de las televisiones occidentales de todas estas cuestiones y lo presentan como Rusia, no sé qué, Putin, China, todo para generar miedo en la gente. Incluso grandes sindicatos como UGT y demás pues tienen una posición pues muy en contra de todo esto, producto de lo que dice Van der Leyen, la Unión Europea, en fin, es decir, todo lo que es la narrativa, ¿no? Se ha producido, por ejemplo, nosotros, como bien ha dicho, hay una población de 200 millones de africanos en América Latina. Compran mucho el libro, el movimiento panafricanista muy presente allí, y gran parte del trabajo se ha hecho para esas poblaciones africanas de América Latina que hablan castellano y que son las que ahora mismo están impulsando desde un panafricanismo hispano toda esa fuerza de apoyo y de contrarrestar las narrativas mediáticas que se dan en todas las televisiones, en todos los sitios, y solamente te hablan de las pateras pero sin explicarte por qué esa gente inmigra, qué es lo que ocurre para que la gente cojan parteras y vengan y que dejen todas sus pertenencias. Por ejemplo, en el caso de Gabón, donde Occidente da un golpe de Estado para evitar la revolución. Es decir, hay un proceso revolucionario en marcha, entonces dan un golpe de Estado y ponen a Oligui, que es este de aquí, que parece la foto, que es el banquero en Washington, que tiene ahí todo. Entonces hacen como un paripé democrático para que las cosas se mantengan, y las empresas europeas van a pagar un 1,2% de impuestos. Pero, es decir, 1,2. ¿cómo tú vas a venir de África aquí y decir que no pagas impuestos? Pues ellos van a África y no pagan impuestos, porque tienen acuerdos Entonces, claro, al final la cooperación internacional, los cooperantes que viven en África viven mejor que en Europa. Entonces, claro, son unas relaciones siempre, una correlación de fuerzas muy dispares, pero toda esa responsabilidad no es solo de Occidente, también de los gobiernos africanos. Por eso la gente se levanta, una forma de levantarse contra Occidente es levantarse contra sus propios gobiernos. Por eso la gente se levanta contra sus propios gobiernos, contra esas dictaduras que llevan años, es decir, que, por ejemplo, y luego también todo el tema de que esas dictaduras compran a los medios en Europa para que no se hablen de ellos. Por eso hay un apartheid mediático sobre el tema africano. Es decir, hay revueltas en Marruecos hace un mes. Marruecos está aquí a 15 kilómetros. Al lado. Y no se oye nada. Bueno, desde hace 2 días sale algo.
Claro, claro. Dos días. Pero, por ejemplo, el director de OK Diario, Inda, dijo en La Sexta, está en YouTube, pues que Obiang les había dado algún sobrecito cuando estaban en el mundo para maquillar la dictadura. Es decir, ese tipo de cosas hace que la gente en Europa quede totalmente desconocido. Cuando el diario La Razón dedica la portada entera a Obiang, ignorando que en Guinea Ecuatorial hay españoles en las cárceles, torturados, españoles. Claro, porque es su amigo, entonces resulta que esos dictadores que trabajan para Occidente, que roban al pueblo y que luego la gente tiene que emigrar en patera y llega aquí, toda esta situación que estamos viendo, y al mismo tiempo todo ese apartheid informativo pues beneficia a situaciones como que la Audiencia Nacional deja escapar al hijo de un dictador, cuando, o sea, la Audiencia Nacional que puede perseguir a Maduro y a no sé quién, resulta que el hijo del dictador que está en un hotel le deja escapar, no sé, todas situaciones que, claro, que eso es lo que hace que luego, claro, en África el pueblo harto busca estas revoluciones porque ya está harta de todas esas familias, los Bongo, los Paul Biya, toda esta gente que son de las multinacionales del petróleo, la Shell, Sí. YPF, Repsol, bueno... Y que no miran por los intereses del pueblo, vaya. Sí, de hecho, el tema del Franco Cefa es muy importante. Eso Sí. te iba a preguntar ahora, si lo puedes explicar un poco. Vale, Sí. es muy importante porque es algo, en mi libro lo llamo una moneda neonazi, así Y tal punto. cual. Es cuando en la Segunda Guerra Europea, yo lo llamo así, mal llamada mundial, Alemania, cuando llega en Francia, invade Francia, le impone como unas tasas y controla la moneda francesa. Toda esa artimaña que llevó Hitler en Alemania, lo mismísimo ha hecho Francia a los países africanos. Hay 15 países africanos que Francia ha creado una moneda desde Francia, desde 1945, y la impuso a 15 países africanos. Esa moneda se fabrica en Chamalières, en Francia, aquí, y se envía a los países africanos. Pero aquí está la argucia, que lo que hace Francia es, desde 1945 hasta 1973, todos los recursos de esos 15 países que utilizan, y otros países que, como es una moneda fuerte, que utilizan esta moneda, depositaban el 100% de los intereses en el Tesoro francés. Y Francia es la que decide lo que tú tienes que hacer con tu dinero. Es la que te da algo de lo que necesitas de tu dinero. Es decir, si tú no cumples con lo que te dice Francia, por ejemplo, no tienes presupuestos en tu país. Y cada 6 meses tienes que enviar un informe a nivel, en este tiempo, del franco francés, antes de que existiese la Unión Europea. Una vez que se crea la Unión Europea y el euro, esta moneda está arrimada al euro, y a día de hoy el 50% de los recursos africanos están depositados aquí en Europa, en distintos bancos. En España, Banco en Central Alemania, o sea, lo envían al Tesoro francés y lo que hace es dividirlo. Todos los bancos que podáis ver aquí, dinero de los países africanos, que es más, con los intereses de los bancos, de su dinero, por eso tenemos ese círculo vicioso, vuelven a prestar el dinero de los africanos a los gobiernos africanos. Y te dicen lo que tú tienes que hacer con ese dinero. Si no lo haces, no tienes presupuesto. Claro, si no tienes dinero, no tienes absolutamente nada y estás obligado a tener que hacerlo, no puedes casi hacer gran cosa. Estás con las manos atadas. Pero ¿por qué lo hacen? Porque al principio del libro vais a leer de los 11 de los 27 acuerdos coloniales. Existen acuerdos coloniales hasta el día de hoy en vigor de los países africanos que fueron obligados por los países europeos y occidentales, que para que pudiesen tener las independencias tenían que firmar esos acuerdos. Y dentro de esos acuerdos entra el tema del Franco Cefa, las bases militares, que solo los países africanos tienen que comprar. Las personas que tengan la oportunidad de leer el libro, vais a tener que entender la situación que vive la población africana. Francia ha estado históricamente, como estáis contando, implicada con bastante
rigor. Entonces, a día de hoy, ¿qué papel tiene Francia con el colonialismo en África? No solo Francia, es la Unión Europea. Francia solamente es el escaparate, es toda la Unión Europea. Toda la Unión Europea tiene intereses. Si uno va al internet y mira y ve la cantidad de militares españoles que hay en África, se da cuenta que están siempre en zonas de minas, por algo será. Es decir, Italia, Alemania, Reino Unido, siguen teniendo, porque es una relación neocolonial. El neocolonialismo sigue existiendo y, por tanto, los intereses que tienen es seguir, de alguna forma, sacando los recursos a muy bajo precio, y la inmigración no es un recurso humano, pero el coltán para hacer los teléfonos móviles solo se saca en el Congo. Entonces hay que tener al Congo en guerra, destruido, con facciones. El uranio para la carrera nuclear, armamentística, hace falta uranio, se saca de allí. Oro, bueno, todo lo que son recursos, petróleo. Estas materias primas están jugosas. Sí. Claro, entonces al final el tener esas materias primas, Occidente lo que hace es lo que ha estado haciendo con el terrorismo islámico, que es llevar el terrorismo islámico a África para desestabilizarlo y luego aparecer en Francia, en este caso la Unión Europea, con un montón de programas de pacificación, de no sé qué, no sé cuánto, y al fin quedarse, porque nunca se fueron. Desde los años 60, Francia nunca se fue, lo que hizo es generar acuerdos de Estado asociado, lo que es Puerto Rico para Estados Unidos. Pues es lo que hacían Senegal, Mali, todos esos países eran estados asociados a Francia. Por eso lo que ha explicado Hondo de la moneda, porque se llama, el franco cefa significa franco de las colonias francesas de África. O sea, es decir, esa era la idea, y es la idea que sigue existiendo. Sí. Es decir, para que al obrero francés le paguen 2.000 euros sin trabajar, es porque ellos sacan muchos recursos de África para mantener ese nivel de vida, y entonces cuando los países africanos pues han empezado a levantarse contra esa relación neocolonial, lo primero que han hecho es acabar con esos gobiernos neocoloniales, que son formados en Occidente, en las universidades occidentales, en los centros, los think tanks occidentales, y luego son enviados a África para seguir manteniendo la plantación y los intereses de Europa, de la Unión Europea en general. Lo que pasa es que Francia es el que mantiene todavía el imperio, sí, de una forma, pero por ejemplo Portugal, igual Alemania, Francia, Inglaterra siguen con esa misma lógica de extorsión neocolonial, y los africanos no son inocentes, porque la élite africana, educada en el neocolonialismo, participa de eso, y por tanto es también muy responsable estas élites africanas que participan de este neocolonialismo. Y aparte de esto, ¿qué retos consideráis vosotros que enfrenta el Sahel a día de hoy? El Sahel tiene muchos retos, ya a nivel interno como externo. Por ejemplo, el caso de Burkina Faso es un reto a nivel interno porque al ser militar hay una estructura previa, o sea, había una estructura previa cuando se da el golpe de Estado, y siempre hay como intentos de otros golpes de Estado o asesinato a Ibrahim Traoré, y esos intentos de golpe de Estado son para desestabilizar la vía y la visión que tiene. También existen retos a nivel de la propia población, porque estamos hablando aquí de la atomización de muchos años. La gente, existe como una especie de alienación de la que nosotros estamos trabajando para concienciar a la población y hacer como ese contraste de ese relato y de esa lucha de ideas y de lo que queremos para el continente, ¿no? Y de la población africana y negra en general, porque esta es nuestra lucha. Entonces, a nivel interno, vemos de la élite que ha comentado que durante el periodo que las cosas seguían como estaban, siempre han salido a flote, les parece bien, y son esos mismos enemigos internos que están creando esa cierta desestabilidad y evitando que las cosas cambien para todo el pueblo, para la situación del país. Y también a nivel externo hay
muchísimas dificultades, porque, como también ha comentado Abuy, Francia, Occidente, Europa, no quieren permitir que lo que es su patio trasero tenga esa capacidad o esa posibilidad de poder desarrollarse. Porque si esos países demuestran que otra África es posible, el resto de los países africanos tendrán que seguir la misma dinámica. Lo mismo pasó en el periodo de las supuestas independencias. Claro, hay que mantener ese statu quo, porque si cambia, directamente habrá esa inmigración inversa. La gente saldrá de aquí para allá, porque lo que está pasando ahora mismo en Burkina Faso, en Mali y en Níger, donde se ha naturalizado los recursos, que ha comentado bien el compañero, se ha creado, por ejemplo, a nivel local, tener que industrializar todos esos recursos naturales, y se ha creado esa capacidad de tener que hacer las cosas de otro modo. Todos esos recursos que salían de ahí de forma bruta y que creaban empleo fuera, empiezan a crear empleos a nivel interno. Lo que se hace es obligar a las multinacionales que quieran estar ahí, que crear todo en el local, desde que se saca hasta que se tenga que industrializar todo el proceso, y quien quiera comprar, que venga y que lo compre desde Burkina Faso, desde Mali o desde Níger. Y claro, todo ese proceso a nivel externo, donde se van cerrando muchas multinacionales. El caso del uranio en Níger, la empresa Orano, que antes era Areva y cambió de nombre por estragos en Níger, después se volvió Urano, ahora mismo está en los tribunales con Níger, cuando el uranio se sacaba de forma gratuita. Claro, cuando se le corta el grifo, desde fuera no puede permitir que Níger industrialice su uranio y que otros vengan y lo compren, así como el petróleo y el gas. Y a nivel externo, ya no solo de Francia, sino de otros países, lo que hacen es luchar para que esto no pase. Y esos son las dificultades que a día de hoy se está teniendo, pero al mismo tiempo luchando contra el terrorismo, porque hemos hablado muy poco de eso. Cómo se crea el terrorismo, cómo se implanta en ese lugar, que empecé diciendo que es como un chantaje, para tener que controlar mejor esos países y hacer de ellos lo que les dé la gana. Y se ha podido ver durante todo ese proceso de los 10 años que se ha estado creando tantos estragos en toda la zona. Todos los militares occidentales que estuvieron en la zona estaban o con los terroristas o en las zonas donde se sacaban los recursos, no apoyando ni al ejército ni al pueblo. Entonces son dificultades que esos gobiernos están teniendo, y por eso nosotros les apoyamos, porque están luchando contra el terrorismo y a su vez contra los enemigos externos e internos. Y claro, es muy difícil. Son muchos frentes. Que te vayan poniendo. Tienes razón, nos quedan un montón de cosas por hablar, que este tema es muy extenso e interesante, pero para cerrar un poco, sí. ¿Sois optimistas? Por supuesto, yo creo que hemos avanzado mucho. Hace 20 años cuando, bueno, no hace 20 años, cuando mataban a Gaddafi, o cuando mataban a Tomás Sankara, 2010. No pensábamos que íbamos a ver ese proceso, ¿no? Es decir, el movimiento panafricanista hemos logrado alumbrar y crear gente como Kemi Seba, Nathalie Young, como todos esos movimientos que hubo mucho antes de esto. Había en Mali, en Burkina Faso, la sociedad civil, grupos en Senegal, mucha gente. Entonces, es un trabajo que hemos hecho durante 30 años o 20 años, y que lo que estamos viendo ahora es el fruto de un trabajo de conciencia, porque no se trata solamente de tomar el poder. No se trata de tomar el poder, se trata de concienciar al pueblo de que tiene que vigilar al poder. Es decir, hay que vigilar al poder, es decir, en principio los militares no estaban con el pueblo. Este fenómeno es nuevo. Los militares toda la vida han estado con el Occidente, con el poder, con la burguesía, con la élite. Es decir,
este es un fenómeno nuevo producto de una concienciación social, de un trabajo de que hay que participar y toda la tradición de Tomás Sankara, y los que hemos venido, estábamos en Trípoli cuando empezaron a bombardear Libia con el tema de Gaddafi, hemos visto todo ese proceso. Todo eso es un trabajo de proceso, por tanto, creo que hemos hecho un avance muy grande. Llegar a constituir la AES es un avance muy grande, pero sobre todo la parte de la participación de la sociedad civil. Participan muchas mujeres, jóvenes, en las redes sociales. Hemos conseguido que en América Latina, en castellano, haya un movimiento histórico grande de participación con el tema africano y defensa de todo esto, que antes no existía. Eso no existía en ningún lugar. Y al mismo tiempo también se ha conseguido que, por ejemplo, este libro es el único libro que existe en lengua castellana sobre una cuestión como esta, ¿no? Es decir, como algo como esto que está pasando aquí cerca, y también el interés de la juventud. Hay muchísima gente joven en esos países que no quiere emigrar a Europa y que se va a enfrentar a sus dictadores, y que se están organizando, como en Senegal, con la victoria de Ousmane Sonko, como todas esas situaciones que están pasando, y eso es producto del trabajo que hemos venido haciendo. Por tanto, somos optimistas, no somos afropesimistas, somos afrooptimistas. Creemos que estamos ganando una gran batalla, es decir, que Josep Borrell diga lo que dijo del jardín y lo demás, es decir, que vayan a la ONU, la Unión Europea, y que vean que el 90% de los países de África no votan sanciones contra Rusia. Entonces ellos se enfadan porque están acostumbrados a que voten lo que la Unión Europea quiere, lo que quiere von der Leyen, y se dan cuenta de que esos nuevos gobiernos ya no son lo mismo. Y eso es muy importante, porque lo que nos pasó con Mandela, ¿no? Cuando Mandela salió de la cárcel, fue una trágala. Acuerdos del 70 o 80% del terreno sigue en manos de los blancos. La población está empobrecida. Las desigualdades entre ricos y pobres en Sudáfrica es brutal. Es decir, la revolución social, no solamente tomar el poder, sino la revolución social, que es lo que se está tratando de hacer aquí, y eso es una cosa que estamos satisfechos de que se discutan el reparto del petróleo. ¿Cómo puede ser que una empresa como norteamericana saque millones de barriles de petróleo y que el pueblo, las escuelas sean privadas? O sea, un país que fabrica petróleo, como Guinea Ecuatorial, como Nigeria, ¿cómo no puede darle educación gratuita a la población? ¿Por qué la población tiene que pagar escuelas privadas? Y luego el fenómeno de las sectas protestantes que las traen a África, las invaden allí para que tengan todo eso invadido. Aquí tela para rato para cortar, ¿eh? Hay que daros un podcast, chicos. Aquí hay mucha tela. A ver, somos muy optimistas porque estamos... Tenemos que cerrar, así que Vale. esto sea tu alegato final. Sí. Vale, Con fuerza y concisión. Estamos en la era de Internet y la juventud está al tanto de lo que está pasando. Lo que los medios de comunicación hacían ya no pueden seguir haciéndolo, porque tenemos esa capacidad de informar a nuestro pueblo antes de los medios, lo que significa que ese relato ya lo hemos ganado, y somos optimistas por lo que estamos viendo como resultado. Aprovecho, hoy es día 30, mandarle un mensaje al presidente camarada Ibrahim Traoré y al pueblo de Burkina Faso, porque hoy es el día 30 de septiembre, que cumplen 3 años desde que tomó el poder. Pues Ondo, Abui. También mandar un saludo a la familia de Assata Shakur, que recientemente falleció en Cuba. Una compañera, yo la conocí en el año 97 en el Congreso Mundial de la Juventud de La Habana. Ella ha sido una gran mujer, una líder de los Panteras Negras, se escapó de una plantación de máxima seguridad y es un referente importantísimo. Así que, bueno, Assata Shakur, un abrazo a su hija y a toda su familia. Ondo Abui, muchísimas gracias, súper interesante, y ojalá se siga hablando mucho más, no solo aquí, sino en todas partes. Muchas gracias. Juro. Y a vosotros, liantes, nos vemos muy pronto, el domingo que viene, sin ir más lejos. Un besito y cuidaos. Juro.